rosario. Exploremos la gracia de Dios. Hay una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Tú eres digno de toda nuestra adoración, de toda alabanza, de nuestros corazones, de nuestras bocas, de nuestras manos. Señor, de toda obra nuestra, Señor amado, sea exaltado tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, a ti levantamos una vez más las almas de las personas con las cuales estamos hablando en esta iglesia. Levantamos, Padre querido, a las almas que están luchando con enfermedad en esta casa. Tú conoces, Señor amado, cada uno de ellos, Señor bendito. Declaramos sanidad sobre sus cuerpos. Declaramos, Señor, que tu palabra es vigente. No se acabaron tus promesas. Tu palabra sigue estando activa en el día de hoy. Confiamos, Padre Celestial, que cuando declaramos una cosa, cuando decretamos algo, será establecido. Declaramos en el nombre de Jesús salud para tu cuerpo aquí en esta tierra. Empezando aquí en Gateway, los que estamos cercanos. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que estamos aquí en esta casa. Por los que están en internet mirándonos. Que hay muchos que no vienen a la iglesia y están mirándonos por internet. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, porque es la voluntad de Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Es el deseo de Dios. Por sus llagas fuiste curado. Él no solamente lo mantuvo un deseo, Él vino y actuó. Él actuó. Él tomó sobre su cuerpo todas las llagas, toda la enfermedad que tú merecías llevar sobre tu cuerpo. Y Él se las llevó Él. Cuando tú recibes por fe la sanidad a cambio, eres sano, eres salvo, eres prosperado, eres, en el nombre de Jesús, como dice su palabra, a quienes Él llamó, Él también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Y declaramos salud en el nombre de Jesús para el cuerpo de Jesucristo en esta tierra. Aquí en el nombre de Jesús lo declaramos. Amén, amén. Hermanos, estuvimos empezando en la semana pasada un tema acerca de la guerra espiritual, en específico lo que es el ocultismo, porque la guerra espiritual tiene varias dimensiones. Cuando hablamos de guerra espiritual, hay un nivel psicológico, ciertamente, donde por medio de las emociones y los pensamientos el enemigo nos ataca y nos hace pensar cosas que no son, mentiras, que mayormente son verdades distorsionadas para que nos confunda y nos haga caer. Eso es batalla espiritual a un nivel psicológico. Pero también hay un nivel sociocultural donde enteras sociedades son afectadas por mentiras diabólicas que afectan a veces una nación, a toda una región de un país. Y eso son cosas que vemos, y no solamente en lo que es regiones y geografías, pero estamos también viéndolas en ciertos grupos de personas que el enemigo ataca, y entonces toda una sociedad, toda una comunidad es llevada por esa mentira a creer esas cosas. En la Biblia vemos el pueblo de los gadarenos, donde había un endemoniado, y todo ese grupo de gadarenos, cuando vino Jesús a sacar ese demonio, se enojaron. Los gadarenos se enojaron porque Jesús sacó ese demonio de ese hombre. Y en general, por eso no se vieron tantas cosas entre los gadarenos como se pudieron haber visto. Luego más tarde, sí, ese hombre endemoniado fue liberado y volvió a esa región a predicarles la verdad. Y fueron más salvos a través de eso. Pero sí, hay enteras sociedades, comunidades que son afectadas por mentiras del diablo a veces. Y como lo dije anteriormente, también hay regiones. O sea que hay un nivel también geográfico donde el enemigo también ataca con guerra espiritual. Donde regiones enteras del mundo están bajo opresión diabólica. Y eso es muy claro cuando miras al Medio Oriente. Donde en el Medio Oriente hay batallas tras batallas, siglo tras siglo, y es una cosa que está sucediendo en esa región específica del mundo. Y uno se pregunta ¿por qué? Pues es que hay guerra espiritual también que es regional. Y finalmente también hay una guerra espiritual que
que se efectúa a un nivel supernatural, que el que es testigo de esto puede declarar verdaderamente algo sobrenatural está pasando, y es algo que es milagroso. Puedes ver milagros de parte de Dios. Es Dios haciendo guerra espiritual contra el diablo, el enemigo de las almas. Y cosas sobrenaturales se ven en varios diferentes modos. Y en eso es que me quiero enfocar en esta serie, porque la he titulado Victoria sobre el ocultismo. Y el ocultismo es destacado por prácticas y participación en cosas que son condenadas por Dios. Cosas que entonces nos alejan de Dios. Y a causa de esto, generaciones son afectadas. Por ejemplo, un abuelo que practica la brujería, su carácter y sus prácticas las puede pasar a sus hijos, hasta que hasta los nietos estén recibiendo esas prácticas y esos modos de ser, que en realidad son ataduras del diablo. El ocultismo, entonces, se destaca por una búsqueda de poder o de información de una fuente que es afuera de Dios. Buscar poder o información de otra fuente que no es Dios. Eso es ocultismo. Y nosotros que estamos aprendiendo acerca de la gracia de Dios, estamos aprendiendo cosas que nos hacen sentir más valientes. Estamos aprendiendo cosas que desde un principio es lo que tenemos que estar fundamentándonos con eso, para poder ser mejores guerreros espirituales. Porque el verdadero guerrero espiritual es una persona que conoce bien la gracia de Dios. Si quieres ser un guerrero efectivo espiritual, tienes que conocer bien la gracia de Dios. Entonces, cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta que el Señor nos dio a través del Viejo Testamento en particular muchas escrituras donde declara muy claramente cosas, prácticas que son no aceptadas por el Señor. Y meterse en esas prácticas en el Viejo Testamento equivalía a una condenación. Éxodo, por ejemplo, capítulo 22, verso 18, te dice lo siguiente: a la hechicera no dejarás que viva. Un momento, espérate, tengo que tomar una pausa aquí y hacerte entender una cosa, porque por este lado es que muchas personas se confunden con el Evangelio y muchas veces piensan de nuestro Dios como un Dios de castigo, un Dios que no tiene misericordia. Por esa causa, por leer la Biblia, por ir a la iglesia, por tener un Dios tan rudo, tan fuerte con nosotros, por esa causa es que nosotros cristianos somos tan rudos con la gente. Así mucha gente piensa. Pero yo te quiero hacer entender una cosa, que estamos hablando aquí del Viejo Testamento. Cuando empiezo yo a darte estas leyes que están en el Viejo Testamento en contra de la hechicería, en contra de la brujería, en contra de todo lo que es el ocultismo, junto con las condenaciones que le corresponden a las personas que conducen esas prácticas, te estoy enseñando que nuestro Dios nos dio leyes fuertes, pero eso fue porque nosotros lo pedimos. Nosotros fuimos los que quisimos tratar de agradar a Dios con nuestras fuerzas. Y si vas a agradar a Dios con tus propias fuerzas, te vas a dar cuenta que nunca puedes, que siempre vas a fallar, que eres incapaz. Y para eso entonces está el Antiguo Testamento, para que llegues a ese punto donde digas: yo no puedo, es demasiado para mí. Cuando dice a la hechicera no dejarás vivir,
Wow, qué fuerte. Entonces hoy, en el día de hoy, las hechiceras no tienen ninguna esperanza. Pues sí, tienen esperanza. Te lo voy a decir por qué. Porque dice 2 Corintios 3:6 que el Señor nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, no de letra, o sea, no de leyes, no de que haz esto y te bendeciré, y si no lo haces te maldeciré. No de letra, dice la palabra aquí, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, por tanto, es absolutamente necesario entender que cuando yo te comparto estos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, te estoy tratando de ayudar a entender que Dios no le gusta esas cosas, esas prácticas del ocultismo, y que Dios odia obviamente el pecado, pero Él no odia al pecador. Sí, a la hechicera no dejarás vivir, dice la palabra, pero eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti si has estado practicando el ocultismo en tu vida. Hay esperanza para ti nada más cuando tú entras en el nuevo pacto. Si te quedas afuera del nuevo pacto, estás bajo el viejo pacto. Y en el viejo pacto sí, todas las condenaciones vienen sobre ti. Pero en el nuevo pacto sucede otra cosa. Dios en su amor vino a pagar por tus deudas. Vino a pagar por todas tus fallas. Todas las cosas que tú merecías pagar por ellas, Él las llevó en Él, encima, en su cuerpo. Él pagó, Él murió. Tú tenías que haber muerto. Isaías 53 te demuestra cómo Él tomó tu condena y murió por ti. Él murió. A la hechicera no dejarás vivir, dice el antiguo pacto. El nuevo pacto dice que Él murió. Y hay muchos hechiceros, no solamente entre los americanos, donde vemos mucha hechicería en películas, y no solamente en películas, pero en vida real, donde quiera tú ves, aún en esos pueblos pequeños como aquí, lugares donde leen las cartas y te ayudan, bueno, te ayudan con comillas a averiguar cuál es tu futuro. Eso es hechicería. En Levítico 19, verso 26, vemos al Señor decir aquí, en Levítico 19, verso 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agogueros ni adivinos. Son prácticas que en muchos lugares del mundo todavía se hacen muy a menudo. Yo recuerdo cuando yo era niño, una vez me presentaron un plato con un alimento que no recuerdo su nombre, quizás alguien lo recuerda aquí, pero era como un pastel de sangre. Y era sangre cuajada, pues, aparentemente cocinada. Morcilla. Esa es la que cuajada. Es morcilla, sangre. de sangre, Sí. se cocina. Uh-huh. Morcilla. Sí, exacto. Pues en el Viejo Testamento hay palabra en contra de esto. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre. Sabemos que el Señor desea que no se coma nada con sangre. Otra vez en el capítulo 20, verso 6, dice más adelante, la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona. Hay condenaciones que vienen sobre las personas que buscan poder o información de una fuente que no es de Dios. Y esas son varias, hay muchos versos en la Biblia que hablan claramente acerca de eso. El mismo capítulo, pasa adelante al verso 27, Levítico 20, verso 27,
el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Él murió por ti. ¿Qué te hace eso a ti desear hacer? Desde aquí en adelante, la motivación de tu corazón ha de ser: Dios mío, ¿qué puedo yo hacer para agradarte a ti ahora? Tú has tomado mi deuda. Buscar espíritus de muertos es algo que es muy común en Latinoamérica. Y eso es algo que sucede en muchos países latinoamericanos, no solamente porque mucha gente trata de poner culpa sobre Haití, por ejemplo, porque hay mucha práctica de vudú en Haití, pero eso también se ve en la República Dominicana. Lo que es santería es lo mismo, con una mezcla de vudú, con la adoración a santos, es lo mismo. Pasas a Sudamérica, vas a ver en Brasil gran carnavales donde ellos adoran al espíritu de la muerte. Y lo mismo también en México. La Santa Muerte. La Santa Muerte le llaman en México, ¿no? ¿Tiene algún testimonio acerca de eso? Que haya escuchado, que haya visto. Muchos. La cosa es que es muy común entre los hispanos, y por eso yo quiero tratar el tema, porque por estar metido en estas cosas nos suceden varias síntomas a la persona que ha estado metido en estas cosas. Entre los síntomas encontrarás que hay personas que se le hace muy difícil leer la Biblia. Pasan un momento leyendo la Biblia y se duermen. O se aburren, no quieren leer la Biblia. Es uno de los síntomas, potencialmente uno de los síntomas que indica que esta persona o sus antepasados estuvieron envueltos en brujería o en alguna forma de ocultismo. Y esto entonces requiere reconocerlo. Ok, he tenido quizás yo, si puedo empezar a recordar mis pasos, tal vez en algún momento fuiste a hablar con alguna agudera, adivina, o si no tú, quizás alguien en tu pasado estuvo haciendo y ahora has recibido una herencia a través de lo que hicieron en tu pasado tus padres o abuelos. Otra síntoma que comúnmente sucede a personas que han estado envueltas en cosas ocultas es pensamientos incontrolables, pensamientos negativos incontrolables, donde están siempre luchando con una lucha contra el suicidio, pensamientos para suicidarse, o pensamientos odiosos, donde piensan cosas muy malas en contra de personas y le vienen pensamientos que recurren. Eso también es un síntoma de que quizás la persona ha estado envuelta en algo, o sus antepasados estuvieron envueltos en algo oculto. Pensamientos que son blasfemia en contra de Dios. Otra vez, otro síntoma de que uno está envuelto o ha estado envuelto en esto. O sea, pensamiento de blasfemia en contra de Jesús o en contra del Espíritu de Dios. Yo he escuchado personas, hermano José, que dice: ay, a mí no me nace ir a ninguna iglesia. Personas que yo he visto lo que el Señor ha hecho en su vida. Y puede ser. Y dicen: ay, es que a mí no me nace ir a ninguna iglesia. Y puede ser que sea por causa de que estuvieron envueltos en algo oculto, alguna práctica oculta. Puede ser. Pero también puede ser que estén heridos.
por alguna dificultad que pasaron en la iglesia, en algún pasado. Pueden ser muchas cosas, pero yo quiero que los que están escuchando este video, los que estén viendo este mensaje, que consideren la posibilidad de que quizás hubo algún envolvimiento en algo oculto en sus vidas. Empecemos a recordar si estuvimos en algún momento envueltos en algunas de esas cosas. ¿Te ha pasado a ti quizás de que tienes excesiva sentimientos de pobre de mí, pobrecito yo, o nadie me quiere, nadie me ama? Pensamientos de víctima. Ay, a mí nada me sale bien. Sí. Esto también es otro síntoma. Perdón. Digo, así tengo yo un amigo que anda así mismo. Ay, Sí, no. Es una que es una cosa que es todos los días. Ay, no, que te vaya de al lado. Ay, Dios bendito, dije ya. No necesariamente tiene que ser que hubo ocultismo en sus vidas, pero es muy posible, y por eso estoy tratando el tema para que empecemos a O pensar. sea, que Quizás no le puede llamar pesimista. es pesimismo, pero el pesimismo puede venir por otra cosa también. No es necesariamente ocultismo, pero vamos a tratar la posibilidad de que haya ocultismo, y vamos a tratar eso porque queremos eliminar toda herencia negativa que nos haya venido a causa del ocultismo. Lo que yo sí creo que es como consecuencia del ocultismo es las personas que no solamente son negativas, sino que se sienten perseguidas por todo el mundo, acosadas. Sí, personas que se sienten acosadas en todo tiempo, que se sienten como que están todo el tiempo, como que todo el mundo está en contra de mí. Que Que todo todo el mundo está en está contra atrás de de mí. ellos, sí. Sí. Eso sí, yo siento que sí, eso es una consecuencia Y eso del es muy común. ocultismo, y eso también sale el pesimismo, la negatividad, Sí. y el sentirse perseguido, no tener la tranquilidad. Sí, nunca tener un sentido de paz, o quizás pases una paz por un tiempo, pero otra vez como que vuelve y Pero surge no, este pero- sentido de que te vas Sí. te están haciendo querer queriendo Eso hacer se daño. llama delirio de persecución. Delirio de persecución. Sí. Sí, entonces yo lo he visto, Sí, yo lo he podido yo lo he visto percibir también. eso, que eso En es la mente como nada más, más. es como espiritual, algo espiritual que cayó sobre esa persona y que no sabe cómo sale, no lo nota, y por más que trata de ser feliz, pero a la final es fingido, Ujú. no es nato, no es... Y vuelve otra vez y siente como que le vuelve están otra apuñalando vez. por la espalda. Y entonces es difícil a veces tratar uno con la persona y ayudarle, porque al final se sienten tan atacadas que se sienten después ellas como que tú eres Dudan de de ti. mí, dudan de ti. Y tienen paranoia. Y tienen paranoia. Sí. Sí. Y Paranoia. se destruyen a ellos mismos, Sí. pero queriendo como ocultar, o sea, como su destrucción, se lo destruyen personal, pero quieren culpar a Al la otro otra de su persona destrucción. de su propia destrucción que se Sí. está causando. Sí, eso es muy Eso. común también. Donde están todo el tiempo acusando a otro del mal que le está pasando a ellos. Que muchas veces es Autodestrucción. autodestrucción. Es autodestrucción. Sí, Ujú. tiene razón. Eso es otro síntoma. Eso es otro síntoma de haberse estado metiendo en cosas ocultas. Temor, un temor sobremanera, estar todo el tiempo con una ansiedad, que me va a pasar algo, o que me va a pasar algo a mí, que me voy a morir de algo, que tengo una enfermedad que me va a hacer perder la mente, o me va a hacer perder la salud. Eso también. Una resistencia a todas las cosas espirituales. También. Delusión religiosa, donde la persona se cree, hasta que ha llegado personas a pensar, yo soy el Mesías. Hay personas que llegan a eso, a pensar que ellos son enviados de Dios, que son ángeles o que son alguna figura espiritual.
Esto también es haberse metido en ocultismo. Pesadillas constantes o recurrentes, también son síntomas de haber estado envueltos en esto. Dolores en el cuerpo, ciertas enfermedades, también pueden ser. Y otra vez, no todos los dolores, no todas las enfermedades. Todos los dolores, No todas las enfermedades. Acláreme eso, Sí. por favor. No todas las enfermedades. Pues no salga como dice Leti, como una cosa que me está persiguiendo de aquí. Sí, pero definitivamente yo soy testigo de que hay ciertos dolores y enfermedades en el cuerpo que son ataques demoníacos, Sí, eso sí. donde la persona ha estado envuelta en algo que no debería haber estado envuelto, y eso le trajo maldición. ¿Qué tipo de cosas son ocultas? ¿Qué tipo de ritos, de hábitos, qué tipo de actividades son ocultas? Bueno, vamos a dar una lista. De estar leyendo libros que no son cristianos, por ejemplo, libros de otras religiones, es una actividad donde uno está buscando poder o información afuera de en otra fuente que no es Dios. Eso es ocultismo. Y wow, ¿cuántas personas han estado envueltas en eso? Yo estuve envuelto en eso. Yo estudiaba cosas que no debía de estar estudiando. Y eso me causó muchos problemas a mí. Estar yendo obviamente a adivinos. Leer el horóscopo. Leer el horóscopo es una actividad donde uno está buscando información de otra fuente que no es de Dios. Ser hipnotizado. Eso es algo que está empezando a ser muy prevalente en el día de hoy, donde la gente que tiene algún problema va al doctor y el doctor le receta que se vaya a una terapia donde le hacen hipnosis. Hay que tener cuidado con eso, porque eso también es buscar información o poder, en este caso, de una fuerza que no es Dios. Envolverse en la yoga. Otra cosa que se está volviendo muy común hoy en día. Leí algo de eso. La yoga se usa en ejercicios, en terapia de hacer relajar el cuerpo. Terapia Lo usan. espiritual, supuestamente. Y no dicen que es espiritual, dicen que es simplemente una terapia física. No enfatizan la meditación en algunos lugares. En algunos lugares sí, pero hay otros lugares donde no. Por ejemplo, aún en mi propio lugar de trabajo, estuvieron invitando a la gente que si quiere venir a clases de yoga después del trabajo, a conseguir una terapia para relajar el cuerpo. Y no enfatizan la parte espiritual, pero lo que pasa es que la yoga sí tiene una raíz espiritual, que viene del hinduismo. Y ¿puede uno hacer ejercicios yoga sin tener que meterse en lo espiritual? Hay gente que podrá decir que sí, hay gente que dirá que sí. Sin embargo, hay tantas cosas que se hacen en la yoga que son muy obviamente espirituales. Por ejemplo, cerrar los ojos y pasar un tiempo en una cierta meditación. Eso es, nos estamos metiendo en algo espiritual. Y estamos buscando posiblemente poder de una fuente que no es de Dios, en ese caso. Otra cosa que muchas personas participan en esto, y lo hacen a veces nada más por entretenimiento social. Sacan una de esas tableras de Ouija, la Ouija. Cuando yo estuve en el colegio, un amigo mío trajo una tablera de Ouija. Y lo empezó a jugar en mi cuarto, en mi aposento. Porque nosotros rentábamos un aposento y allí pues íbamos a la escuela y él trajo a sus amigos. Y me dijo a mí, ¿quieres que le haga una pregunta? Y él hacía preguntas y la flechita esa empezaba a moverse sola. Esto es buscar poder o información de una fuente que no es de Dios,
¿Trabaja eso? Sí, trabaja. ¿Por qué trabaja? Porque hay demonios. Hay demonios que están buscando. Yo nunca he visto tabla de esa. Están buscando. No, yo nunca le he visto. Y ahora había un lápiz que en Guayubín se le monta de que todo el mundo. Mira, muchachos, yo no creo en yo eso. escuché eso de que El juego del lápiz. El juego del Los lápiz. niños en los autobuses yendo a la escuela lo están jugando. Y eso, mis hijos me empezaron a decir de eso. Habían amiguitos de ellos que estaban haciendo al lado de ellos. Le llaman el juego de Charlie. Sí. Que supuestamente con el lápiz hacen cierta magia y aparentemente ellos creen que están recibiendo alguna información de una fuente sin saberlo que no es de Dios. Y parece chistoso, pero no lo es. Ciertos programas de televisión o películas son muy claramente endemoniadas. Cuando yo era joven, mi papá se puso a ver una película, El Exorcista, y la estuvo viendo conmigo. Yo era niño. ¡Wow! ¡Qué trauma! Por años estuve yo afectado por las imágenes que yo vi en esa película. Por años. Esas son cosas que entonces tenemos que cuidar, no estar permitiendo que eso nos entre por los ojos, por los oídos. Yo le dije los otros días, madre, Yo que porque para tengo mí, miedo. los actores que hacen esa película, No. yo le estaba diciendo a ella, para mí, esos actores, ya ellos están, para mí, están endemoniados. Porque para ellos hacer esas escenas Y del hacer la exorcista y de escena toda la película que uno ya ha visto, esa gente no se ve que son actores normales, ellos se ven a sí mismos. Yo he buscado la historia de algunos de esos actores, me he dado cuenta que muchos de ellos han pasado cosas Sí, malas en es su que vida. sí, sí. Bueno, Eso pero transmiten eso por la televisión. Lo Perdón. transmiten. Déjà vu, o sea, pensar que uno vio algo en el pasado. Como que uno, pero eso sí me ha pasado a mí. yo no sé si Eso sucede a veces, a uno le sucede esas cosas a veces. Como que uno siente como que uno estuvo en este lugar en el estuvo en pasado, este lugar, sí. que lo mismo pasó en el pasado. Que yo te dije. Hay que tener cuidado con el pensar de que yo tuve una vida anterior Ah, sí, que yo viví otra vida, tampoco creo en esto. y que ahora estoy viviendo algo que es repetición de lo que yo vivía anteriormente. Tener cuidado con eso, porque eso no es de Dios. Eso es otra vez estar jugando con cosas que no son ¿Cómo que se llama? bíblicas. ¿Cómo eso se llama? Encarnación. Reencarnación, reencarnación. la reencarnación, creer en la reencarnación, sí. Cuidado con eso. Buscar sanidad de alguna fuente que no sea Jesús. Por ejemplo, fuimos a la conferencia Adoración con Marcos Witt y Marco Barrientos estuvo allí, varios otros grandes líderes estuvieron allí. Y salimos de aquí a Nueva York a tener esa conferencia allá. Y nos quedamos en las casas de las personas que iban a la iglesia donde estaban dando la conferencia. Ellos fueron muy amables para recibirnos, para permitirnos quedar allí. Varias familias se quedaron con familias de esa iglesia a dormir en sus casas. Nos quedamos con una señora que por la noche nos hizo muchos cuentos. Y nos contó acerca de su hijo. Y cómo su hijo cuando era pequeño, ella lo dejaba con una persona que le cuidaba el niño durante el día, ella se iba a trabajar. Esta persona solía buscar ayuda de no recordar el nombre de estas personas que trabajan en el vudú, la santería. Bueno, era uno de esos brujos. No. Es otro nombre. No curandero tampoco. Era como un curandero. Bueno, la cosa es que el niño estaba enfermo. La persona esta llamó a este tal curandero y vino y trajo unas hojas y las meneó encima del niño para supuestamente traerle sanidad, fumando un tabaco y soplándole el humo sobre el joven. Humeando el niño. El niño le dijo a su mamá. La mamá era cristiana y ella pues tuvo de ahí en adelante tuvo mucho cuidado. Desafortunadamente la persona que le estaba cuidando el niño era miembro de la familia. Era una persona miembro de la familia.
Y al ser miembro de la familia y al ella también tener que trabajar, no tenía otra persona con quien dejarlo, tenía que dejarlo con esa persona otra vez. Pero le dio instrucciones al niño. Cuando esta persona venga otra vez a la casa a tratar de hacerte ese rito, dile la sangre de Jesús. El niño hizo lo que su mamá le dijo. Y cuando declaró, porque el curandero lo tomó el próximo día y lo sentó en una silla, parece, y empezó a hacerle el trabajito, y el niño dijo, la sangre de Jesús. El hombre cayó al suelo. Y no creo que murió, pero la cosa fue que sucedió algo sobrenatural. Gloria al Señor. El Señor cubrió a ese niño, tuvo cuidado de ese niño, y oyó las oraciones de su madre por el cuidado de su hijo. Pero, ¿qué poder tiene el haber dicho la sangre de Jesús? Bueno, lo que sabemos nosotros es esto, que el Señor con su sangre derramó su sangre para pagar por nuestras deudas, todas nuestras deudas. El enemigo ya no tiene ninguna deuda nuestra para él venir a tratar de cobrarnos algo. Y era una deuda, como que si el diablo era el que estaba cobrándonos a nosotros la deuda, pero en realidad la deuda era con Dios, porque Dios es el dador de toda buena dádiva. Dios es el dador de la vida, y a Él fue que nosotros ofendimos, y Él es el que se merece de nosotros nuestra adoración, pero no se la dimos. Fue a Él que nosotros no le correspondimos. Es con Él la deuda. El diablo es nada más uno que se beneficia de esa deuda que nosotros teníamos con Dios, porque al no pagarle, pues estamos condenados a muerte y a pasarla con el diablo de ahí en adelante. Pero el Señor tanto nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Acéptalo en tu corazón. Y ahora somos libres, y libres en verdad. Cuando ese niño declaró la sangre de Jesús en su mente inocente, el Señor dio su corazón inocente, y el Señor respondió a las oraciones de su madre. Y nosotros entonces tenemos que aprender a confiar en el poder del que el Señor nos dio a nosotros. Cuando declaramos que hay poder en la sangre de Jesús, el poder es de que yo puedo ahora estar libre de toda condenación, de todo ataque, de toda necesidad de someterme a las maquinaciones del diablo en mi vida. No tengo que hacer eso más. Ya soy de otro. He sido comprado por esa sangre de Jesús. Cuando yo antes le pertenecía al diablo, ahora le pertenezco a Dios. Y la gracia de Dios, entender la gracia de Dios, es saber que ahora mi fe agrada al Señor. Mi fe es todo lo que necesito para agradar al Señor. Mis obras quizás no sean suficientes y falle a veces. Y si me enfoco en eso, voy a pensar, pues yo le debo otra vez al diablo. El diablo tiene autoridad para venir y hacerme daño porque yo he fallado. No, eso no es pensar con fe, eso no es obrar con fe. Un conocimiento profundo de la gracia de Dios nos capacita para ser efectivos en la guerra espiritual. Y un profundo conocimiento de su gracia es saber que no, aunque yo falle, aunque yo me vuelva a levantar, yo no estoy confinado a este cuerpo, no estoy confinado ni siquiera a las maldiciones que las generaciones antepasadas se llevaron. Yo no tengo que también ser heredero de esas maldiciones. Yo ahora tengo una nueva herencia en Jesús. He sido trasladado a un lugar espiritual. Ahora he sido expuesto en un trono, sentado en lugares celestiales, dice la palabra. Estamos nosotros.
Y desde este lugar celestial podemos declarar, podemos decretar, y lo que el enemigo quiso para mal, lo tornamos para bien. El Señor nos libra, nos fortalece, nos pone en otro plano de vida, donde ya no más somos sujetos a las artimañas del diablo de la manera que antes éramos. Se me acabó el tiempo. Yo voy a seguir este tema un poquito más este domingo, porque hay cosas que quiero compartir para terminar el tema. Y quiero que al final, este domingo, vamos a hacer una oración, especialmente para aquellas personas que han estado envueltas en el ocultismo. Y vamos a orar para que el Señor libre a todas esas personas de estas cosas, de las consecuencias de estas cosas también, porque el Señor puede librarte totalmente. Pues oremos. Padre, en tu nombre levantamos a cada familia que está aquí, Señor, a los hijos nuestros. Te damos gracias por la libertad que nos diste en la cruz. Te damos gracias, Padre Celestial, porque ahora somos hechos hijos, herederos, junto con Cristo, de mejores promesas, de las que antes estábamos nosotros sujetos. Ahora somos verdaderamente hijos de Dios. Somos personas espirituales, vivas en el Espíritu. Cuando antes estábamos muertos en pecados, ahora estamos vivos en el Espíritu para efectuar la voluntad tuya aquí en la tierra, empezando con nuestras propias familias. En el nombre de Jesús declaro libertad a las almas de aquellos que nos están escuchando, viendo por internet. Libertad en el nombre de Jesús a cada alma que nos visita en el día de hoy. De libertad a sus familias en el nombre de Jesús. Declaramos que somos libres y damos gracias, Padre Celestial, porque no es por nada que nos hemos ganado, sino que porque lo que hiciste en esa cruz, lo hiciste con tanto amor por nosotros, Padre Celestial, para que podamos recibir a través de ese intercambio que tú tomaste nuestra condena y nos diste a nosotros tu justicia. Aleluya. Recibimos ese intercambio, gloria a Dios. Recibimos la sanidad, la liberación por medio de ese intercambio espiritual que tú, Señor, efectuaste en esa cruz a nuestro favor. Es tu gracia. Te alabamos, te bendecimos, bendito Dios. Padre Celestial, ayúdanos a crecer más en el conocimiento de tu gracia, para que seamos, Señor, esos hombres y mujeres y jóvenes y niños que debemos de ser en un mundo que necesita más conocimiento de ti para que no perezcan. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Amén. Y si has estado apartado por causa del ocultismo, reconoce que Él ha pagado tus deudas a causa de tus pecados en contra de Dios, para que ahora tú puedas entrar en comunión con Él a pesar de tus fallas. Dios te ama. Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón.